Y también queremos agradecer la participación siempre presente en esta larga lucha que tenemos por venir, la participación de Patricia Yaguno, de Radio AMLO. Ahora, nuestro siguiente representante y participante es Martí Vázquez Guadarrama, fundador del Partido de la Revolución Democrática, presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 1997 al año 2000, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados 2000 a 2003, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal de 2003 a 2005, presidente del PRD-DF 2005-2006, secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal 2006-2011, autor de 6 libros, entre ellos queremos destacar Las claves de AMLO y Los derechos de las familias, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y articulista de diarios nacionales. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio al licenciado Martí Vázquez Guadarrama, diputado del Partido de la Revolución Democrática. Adelante. Lo primero que quiero decirles es que aquí estamos, aquí seguimos luchando, vamos a seguir luchando. Y vamos a hacer nuestro trabajo en la Cámara de Diputados con la gente. Por eso quisimos arrancar toda esta legislatura con este evento, para decir de manera abierta cuáles son nuestros compromisos, a qué nos comprometemos, para que nos puedan evaluar ustedes al final de la legislatura y nos puedan decir si hemos cumplido o no con los compromisos que hemos adquirido. Con toda legitimidad, en su momento buscamos la representación en otros ámbitos, en otros horizontes. Se tomaron, no obstante, otras decisiones y asumimos, sin embargo, con dignidad y con humildad, la responsabilidad que implica el espacio legislativo que la gente nos ha conferido. Desde ese espacio legislativo vamos a trabajar día a día, a cada momento, por llevar a cabo el programa de transformación social con el que nos hemos comprometido. Quiero de esta manera decir que nuestro trabajo va a ser muy intenso, ya lo es, y que los vamos a representar dignamente como lo hemos hecho siempre en las responsabilidades que hemos tenido. Vamos a ser diputados del PRD, pero legisladores de izquierda en un sentido más profundo. Queremos representar a la izquierda en el Congreso de la Unión. Vamos a ser representantes del movimiento y de la sociedad civil. Y por supuesto también diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, diputados de Morena. Así es de que tenemos todas estas responsabilidades de las que vamos a trabajar. Consideramos que una diputación es ante todo una representación del pueblo. El diputado representa a la nación. Nuestros maestros de Derecho Constitucional nos decían, el diputado es un representante de toda la nación. Representa a sus sectores inmediatos, de alguna manera representa a su partido, pero sobre todo representa a la nación. Ese es nuestro compromiso más profundo y más alto. En el Parlamento, en el órgano legislativo, confluyen diversas fuerzas políticas, con programas distintos, con plataformas diferentes, y cada fuerza política lleva su plataforma al espacio legislativo. Los compromisos legislativos, entonces, tienen que ver con muchos objetivos, porque se proyecta hacia el espacio legislativo una propuesta, pero también se proyecta hacia la sociedad. Y esa propuesta está en constante escrutinio por parte de la gente y de los electores. Una agenda legislativa es también un instrumento para incorporar los intereses y aspiraciones de un abanico muy amplio de movimientos y de sectores de la sociedad que coinciden o convergen con un programa, en este caso con el programa de la izquierda mexicana. Nuestros compromisos tienen que ver con las transformaciones hacia la libertad, la igualdad, la soberanía, el desarrollo,
tienen que ver con el rechazo nítido al proyecto neoliberal, tienen que ver con la conexión con los grandes temas de la gente, tienen que ver con nuestra articulación con muchos sectores de la sociedad, con trabajadores y también con empresarios, con intelectuales, con campesinos, con organizaciones no gubernamentales, con movimientos, medios de comunicación, iglesias, universidades, pueblos, personas con discapacidad, en fin, con todos los sectores de la sociedad. La difusión de nuestro posicionamiento tiene que ver también con la construcción de consensos alrededor de nuestro proyecto para transformar el país. En ese sentido, proponemos, entre otros puntos, los siguientes: ubicar el grave contexto de crisis por el que está pasando nuestro país y de descomposición política nacional, rechazar de manera tajante el objetivo de las derechas, tanto el PRI como el PAN, de impulsar una nueva década de reformas neoliberales, a las que les llaman estructurales, para entregar Pemex a las compañías extranjeras e imponer IVA a medicinas, alimentos y libros. Asimismo, rechazamos la pretendida reforma laboral que se acaba de enviar al Congreso de la Unión y que presupone un retroceso en los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. En estos temas quiero hacer un compromiso muy claro con ustedes y con la gente en general, con mucha gente que obviamente no está en este evento. En estos temas que acabo de mencionar, en estos tres, en el tema de privatización del petróleo, IVA en medicinas y alimentos y contra reforma laboral, lo decimos con toda claridad: cero negociaciones. No vamos a admitir nada, ni tantito, ni poquito, nada. En estos tres puntos, que quede claro, no es posible ningún acuerdo que permita que avancen, así sea paulatinamente, las contrarreformas neoliberales. De igual manera, queremos llevar al Congreso de la Unión una propuesta de derechos sociales universales, de leyes como las que existen en el Distrito Federal y que se tienen que aplicar para todo el país. Pensión universal de adultos mayores, como en el DF, pero para todo el país. Beca universal en el bachillerato para todo el país. Beca de discapacidad, pero para todo el país. Seguro de desempleo, pero para todo el país. Es decir, llevar los avances del DF al conjunto del país. De igual manera, promover una reforma política global que implique muchas cosas. Por ejemplo, queremos una reforma electoral que prohíba tajantemente que se entreguen regalos en las campañas electorales. Lo único que hay que entregar son ideas, propuestas, plataformas, programas, proyectos. Eso es lo que se tiene que entregar, con el formato que cada quien quiera, pero no regalos, no objetos, no despensas, no materiales de construcción, no tarjetas de débito, no tarjetas telefónicas, etcétera, etcétera. Asimismo, consideramos que es muy importante seguir luchando por la reforma política en el DF hasta lograr que esta sea una entidad plena, un estado de la federación, la capital y el estado la capital del país y un estado de la federación al mismo tiempo. Proponemos también llevar a escala nacional toda la agenda de la diversidad, diversidad sexual, diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad de los movimientos sociales, diversidad de los pueblos originarios, es decir, el conjunto de la agenda de la diversidad social. En séptimo lugar, proponemos también poner en la mesa como tema prioritario de la educación superior. Ese es un tema fundamental de desarrollo para el país. Es inadmisible, es vergonzoso que haya rechazados en la educación superior y que cada año nos digan que hay decenas de miles de rechazados en la zona metropolitana de la Ciudad de México, cientos de miles de rechazados de las instituciones de educación superior en el país. Si revisamos, vamos a ver cómo Alemania,
tiene una cobertura de educación superior del 90%. En Cuba, más del 80% de los jóvenes van a la universidad. En Venezuela, el 62% de los jóvenes va a la universidad. En Argentina, el 60% de los jóvenes va a la universidad. En Corea, el 50%. En Perú, el 33%. Y en México, el 25% de los jóvenes va a la universidad. Por eso el tema de presupuesto para las universidades es un tema fundamental. Y en nuestro caso, que somos legisladores de esta región, presupuesto para la UNAM, para el Instituto Politécnico Nacional, para la UAM y para la UACM, es nuestra batalla también. De igual manera, vamos a apoyar que se entreguen al Distrito Federal los recursos que merecen. Cada año le regatean al DF los recursos. Así de que vamos a apoyar, como lo hemos hecho cada año, que se entreguen al gobierno de la ciudad los recursos que merece esta ciudad, que se le restituyan los fondos que se le quitaron hace 14 años para que la ciudad cuente también con los fondos sociales que tienen todas las entidades federativas. Esta es una batalla nuestra también. Y vamos a recoger las agendas sociales. Hay agendas que se construyen fuera de la Cámara de Diputados, agendas que construyen las organizaciones. Estuvimos hace unos días en la ANDI, la Asociación Nacional de Intérpretes. Nos van a entregar algunas iniciativas legislativas. Las vamos a llevar al Congreso de la Unión. Es un compromiso con la comunidad artística y cultural. Lo mismo vale para las asociaciones de deportistas con quienes nos reunimos ya, que nos entregaron una propuesta de agenda legislativa sobre el deporte, y lo vamos a hacer con todas las asociaciones, con las organizaciones de muy diverso tipo que elaboran sus agendas, organizaciones feministas, trabajadores de Mexicana, trabajadores electricistas, compañeros de movimientos sociales, compañeros de los movimientos urbanos. Todos ellos elaboran agendas legislativas, las vamos a recoger, las vamos a hacer nuestras y las vamos a presentar en el Congreso de la Unión. También este es un compromiso. Y asimismo, vamos a darle una nueva visión al tema de la seguridad pública. El tema de la seguridad pública no solo puede ser de policías y ladrones. Hay más seguridad donde hay más bienestar social, donde hay más empleo, donde se reconstruye el tejido comunitario, donde se apoya a los jóvenes y donde se apoya a las empresas para que puedan ampliar su empleo. Así de que vamos a trabajar en este sentido por una nueva dimensión de tranquilidad para el país, llevando nuestra agenda al Congreso de la Unión. Y aun cuando somos legisladores de la ciudad, sabemos muy bien que hay problemas en el campo, y hay compañeras y compañeros que nos han dicho: no se olviden de los problemas agropecuarios. También vamos a recoger esta agenda. Hay dos puntos muy importantes. Hay que revisar el Tratado de Libre Comercio en materia agropecuaria, que está secando al campo mexicano, y hay que recoger otra vez, y no nos vamos a cansar de ello, la Ley Cocopa, que es un compromiso con los pueblos indígenas que no se ha aprobado en el Congreso de la Unión, que es una reforma pendiente porque no ha concluido este proceso de compromiso con los pueblos indígenas. Al respecto también quiero señalar de manera particular que está todo el tema de la seguridad social. Es un tema muy importante. Cada vez hay menos cobertura de seguridad social. La población sigue creciendo, pero desde el año 2000 se estancó la cobertura de la seguridad social. Nos han querido imponer un seguro popular como supuesta cobertura para quienes no cuentan con IMSS o ISSSTE o ISFAM, pero ese seguro popular no cubre todas las enfermedades. Es un absurdo. O sea que te puedes enfermar de algunas cosas, pero si te enfermas de otras, eso está prohibido. Es completamente ridículo. Una verdadera seguridad tiene que proteger a todos los mexicanos de cualquier enfermedad, desde la más mínima hasta la más grave. Y eso no tenemos, eso no existe. Y hay mucha gente que no tiene seguridad social. Imaginémonos actualmente toda esta parte de la sociedad
que no tiene seguridad social porque no trabaja en el gobierno, porque no trabaja en una empresa privada. Quien trabaja por cuenta propia, desde un pequeño comerciante hasta un actor de televisión, para abrir un abanico muy grande, no cuenta con seguridad social. Por eso es tan importante que hablemos de la seguridad social universal, de la verdadera seguridad social. Y por otra parte, quiero referirme de manera particular a un tema que está en el Congreso de la Unión. En la legislatura pasada se aprobó una contrarreforma muy delicada que establece la posibilidad de que haya una iniciativa preferente del titular del Ejecutivo Federal. Es decir, que el titular del Ejecutivo tiene derecho a enviar una iniciativa que se debe discutir antes de cualquier otra y se tiene que resolver en 30 días cuando más. O sea, que eso le devuelve al titular del Ejecutivo el poder del viejo presidencialismo. Es como una afirmativa ficta, pero retrógrada. Si no se dictamina, si no se aborda, entonces queda aprobada. Esto es gravísimo. Es decir, que hay cientos de iniciativas presentadas por legisladoras y legisladores que se van a la congeladora, que se quedan ahí y que luego son desechadas en masa al final de la legislatura. Pero si el señor que habita Los Pinos envía una iniciativa, se tiene que aprobar así, en 30 días. Ese procedimiento constituye un retroceso en sí. Es la vuelta al presidencialismo por la puerta trasera. Pero si eso es un retroceso, el contenido de lo que se ha propuesto ahora es un retroceso mayor. Se ha enviado, para que ustedes lo sepan, porque nadie lo sabe, se ha enviado a la Cámara de Diputados una iniciativa del titular del Ejecutivo que plantea una reforma contralaboral que, entre otros puntos, dispone abrir la subcontratación, es decir, los outsourcing, sin responsabilidad de quien contrata a la empresa subcontratada. También se plantea la llamada flexibilidad laboral para que haya contratos por hora. También se plantea que en aquellos casos donde los trabajadores quieran cambiar de sindicato, tienen que entregarle a la Junta, es decir, al patrón, al Estado y al sindicato, tienen que entregarle el listado de las personas que quieren cambiar de sindicato, o sea, un listado para que los despidan precisamente a quienes están luchando por la democracia al interior de su sindicato. Se trata de una contrarreforma terrible que disminuiría el derecho al trabajo estable, pulverizaría aún más al trabajo y la fuerza del trabajo y prácticamente cristalizaría el actual corporativismo sindical porque no habría forma de poder superarlo. No estamos de acuerdo en esa contrarreforma, no estamos de acuerdo en que se quiera someter al legislativo para resolverla en 30 días. Ayúdenos a luchar en contra, porque si no va a ser un gravísimo retroceso en el país. Se va a debilitar más el empleo, se va a debilitar más el salario, se va a debilitar el trabajo, va a haber más desigualdad, más polarización y más descontento de la gente. Se avecinan, sin embargo, otros retrocesos. Por ejemplo, ya mencioné lo del IVA en medicinas y alimentos, ya mencioné lo de la privatización de Pemex, pero en materia política se pretende, por ejemplo, eliminar la representación proporcional, con el prejuicio de que los diputados del pueblo son los que salen de los distritos y los que salen de las listas de representación proporcional no son del pueblo. Ambos son representantes del pueblo, por un principio o por otro, sean elegidos de una vía o por otra. Pero eliminar la representación proporcional es un absurdo y una aberración absoluta. Nada más les voy a poner un ejemplo local. Imaginémonos, de acuerdo a la tendencia electoral que ha habido de 1997 a la fecha en la Ciudad de México, imaginémonos que se eliminara la representación proporcional, que se eliminaran las listas plurinominales de los partidos.
El 100% de los legisladores podría ser del PRD, como si no existieran otras fuerzas políticas. Es absurdo. Si se elimina la representación proporcional, una fuerza política con una votación pareja podría ganar todos los distritos, aunque tuviera solo el 35% de la votación. Y digo 35% porque el promedio de votación de quienes ganaron en los distritos en el año 2009 fue 35%. Eso significaría desconocer al otro 65%. Que no nos quieran presentar la eliminación de los diputados plurinominales como si fuera un avance, porque sería un retroceso. Habría menos pluralidad, habría menos voces críticas en el Congreso de la Unión. Es hacia donde quieren caminar, al esquema del PRI de los años 70 o 60. Pero también se habla de la segunda vuelta, y algunos piensan que esto sería bueno, pero no es así. La segunda vuelta lo que haría sería confirmar la alianza PRI-PAN, pero dándole una viabilidad institucional. ¿Qué hicieron los del PRI en el 2006? Pues como no iban a ganar, le ayudaron al fraude a Calderón. ¿Y qué hizo el PAN en el 2012? Como no tenían posibilidades de ganar, le ayudaron a la defraudación al PRI. Es decir, como una sola fuerza política. Quieren la segunda vuelta precisamente para aparecer como una sola fuerza en las elecciones sucesivas e impedir que llegue la izquierda al gobierno de la República, porque ellos saben que la izquierda viene ganando desde hace varias elecciones y va a llegar al gobierno de la República. Tarde o temprano la izquierda va a ganar en este país y se va a tener que dar el cambio. Me interesa mucho, por eso, que tengamos claridad de cuál es nuestra situación política, cuáles son las convergencias que se pueden establecer y las dificultades que vamos a tener. Oí con mucha atención el posicionamiento de los grupos parlamentarios ahora que se instaló esta legislatura, y me llamó la atención el discurso del PAN, porque en su posicionamiento la fracción parlamentaria del PAN dijo que no eran una fuerza de oposición, sino una fuerza modernizadora, y que no iban a escatimar el apoyo a las llamadas reformas estructurales. En otras palabras, para decirlo en español, el PAN va a votar junto con el PRI las diversas reformas para lesionar al pueblo de México. No es ninguna sorpresa. Lo hicieron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y posteriormente lo siguieron haciendo en el sexenio de Ernesto Zedillo. Esto significa que la fuerza de la izquierda en la Cámara de Diputados está fuera de la Cámara de Diputados. La fuerza de la izquierda en la Cámara de Diputados son ustedes, la fuerza de la izquierda es el pueblo. Si la izquierda tiene un buen apoyo y una buena movilización del pueblo de México, va a tener buenos resultados en el Congreso de la Unión. Si hay información afuera, si se gana el debate afuera, habrá buenos resultados adentro de la Cámara de Diputados. Es una cuestión estratégica, básica, y es muy importante entenderlo. Por eso para nosotros es tan importante comenzar nuestros trabajos legislativos comunicándonos con todas y todos ustedes, señalándoles cómo vienen las cosas, cómo vienen de delicadas y de preocupantes, y cómo es que tenemos que dar la lucha que se avecina. Ahora bien, sin embargo, esta batalla política que se da en la Cámara de Diputados también es una batalla con propuestas. Nosotros no solamente llegamos y decimos no al IVA, no a la privatización de Pemex, no a la contrarreforma laboral, no solo eso. Nosotros también estamos planteando un conjunto de propuestas que ya empezamos a presentar. Tenemos el orgullo de decirles que de todo el conjunto de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, la primera iniciativa que se presentó es la que presentamos el diputado Gerardo Villanueva y un servidor. La primera de todas las iniciativas, es decir, ya llegamos con propuestas en la mano, las presentamos en la mesa y las presentamos en la tribuna. La primera iniciativa que hemos planteado es la ley de austeridad. Y en la ley de austeridad
Estamos proponiendo, entre otros puntos, uno, que disminuyan los salarios de los secretarios de Estado, del titular del Ejecutivo, de diputados, de senadores, de ministros, magistrados y de titulares de los órganos autónomos. Proponemos en esta ley que los funcionarios no tengan escoltas ni guaruras. Los únicos que deben tener escoltas son los que están en la seguridad pública y en la procuración de justicia, nada más. Y que vayan al ISSSTE. Es innecesario completamente. Proponemos también en esta ley de austeridad que todas las compras del gobierno sean consolidadas, es decir, se hagan de manera conjunta. Proponemos también que el parque vehicular del gobierno se renueve cada 12 años para que se le dé la vida necesaria a los vehículos, es decir, que no se estén renovando vehículos cada año, de tal forma que se puedan utilizar al máximo los recursos con los que se cuentan. Proponemos también que se ponga límite al número de asesores que tiene cada funcionario de cualquiera de los poderes. Y de igual manera estamos planteando que se eliminen las pensiones de los expresidentes. No tienen por qué tener pensión, tienen pensiones de más de 150,000 pesos. De igual manera estamos planteando al mismo tiempo que esta ley de austeridad, estamos planteando en ella una fundamentación, una motivación con ejemplos muy importantes. Aquí en la Ciudad de México, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se llevó a cabo el programa de austeridad y se ahorraron 10,000 millones de pesos del 2000 al 2006, y con eso se financiaron los programas sociales. Fue una forma de quitarle al que más tiene para darle al que menos tiene. Fue una forma de trasladar recursos hacia abajo, hacia la sociedad. Consideramos que esto es tan importante que incluso estamos comentando otros ejemplos que ha habido. Por ejemplo, en Francia, el presidente socialista François Hollande, que acaba de llegar al gobierno, tiene 100 días en el gobierno de Francia, disminuyó en un 30% su salario, el de los ministros, el de los viceministros, y disminuyó el número de asesores de cada uno de ellos también. Y al mismo tiempo le dijo a la derecha: no vamos a aumentar el IVA, porque la derecha en Europa trae ese rollo de aumentar el IVA, trae ese objetivo de aumentar el IVA en cada uno de sus países. Así es de que existen elementos muy importantes. Y nosotros por nuestra cuenta tenemos muchos ejemplos de lo que no se debe hacer. Comentamos en nuestra exposición de motivos, por ejemplo, que tenemos gobernadores como el de Querétaro, que se asignó un salario de 214,000 pesos. Tuvimos un presidente municipal en Ecatepec que se asignó un salario de 420,000 pesos. Tenemos ministros de la Corte que tienen salarios de más de 500,000 pesos. Y tuvimos un presidente municipal de Tlalnepantla que se asignó un salario de 750,000 pesos al mes. Eso no puede ser, no puede suceder, es una aberración. Por eso nos parece que es muy importante esta batalla. De igual manera, presentamos en la segunda sesión otra iniciativa, que es la iniciativa para regular las encuestas electorales. Ya tuvimos un debate importante en estos días al respecto, pero forma parte de un abanico de reformas electorales que se deben hacer para que las elecciones sean equitativas, para que las elecciones sean limpias. Nosotros nos enfrentamos ya a una cosa absurda. ¿Para qué es una encuesta? Pues para saber cómo está la gente, qué está pensando. Es una radiografía. Es como si uno fuera el doctor y se sacara una radiografía y entonces ya sabe cómo anda. Esa es una encuesta. Las encuestas se utilizaban para conocer la opinión, pero ahora las encuestas se utilizan para inducir la opinión, para generar opinión. La encuesta ya no sirve para saber qué está pensando la gente. La encuesta se utiliza para apoyar una candidatura. Nos enfrentamos a una situación absurda. Una encuestadora, la empresa GEAISA,
hizo una encuesta diaria durante 100 días, o sea, 100 encuestas, y cada día nos presentó un resultado que prácticamente no varió nada, desde el principio hasta el final. Pero resulta que esa encuesta difería con mucho de la realidad. No coincidió ni siquiera con las cifras del IFE, que ya de por sí son muy inconfiables, porque nos presentó Geaiza que 3 días antes de la elección el candidato del PRI iba 20 puntos arriba. Ni siquiera las cifras del IFE dijeron eso. ¿Por qué se hizo eso? Porque es completamente diferente decirle a la gente: miren, entre estos dos candidatos hay una diferencia de 4 puntos. A decirle, entre estos dos candidatos hay una diferencia de 20 puntos. Porque si 3 días antes de la elección se le dice a la gente, la diferencia es de 20 puntos, en la psicología popular se pensará que no se puede remontar esa diferencia, que es imposible. Pero si se le dice a la gente, la diferencia son 4 puntos, entonces todo el mundo entenderá que la moneda está en el aire y que obviamente se puede ganar. La repercusión es completamente diferente. Por eso hicieron la guerra de las encuestas. Lo que nosotros decimos es que las encuestas sirvan para lo que se han creado, para conocer cómo piensa la gente, pero que dejen de utilizarse como propaganda. Por eso lo que planteamos es que cuando comienza la campaña electoral no se debe publicar ya ninguna encuesta durante los 90 días previos a la elección, para que las encuestas dejen de ser un instrumento de propaganda electoral y se conviertan en lo que deben ser, que es un instrumento de medición. Vamos a presentar más iniciativas, ya algunas las comenté aquí y las vamos a estar comentando con ustedes, de tal forma que las iniciativas vayan desglosando todo el programa de transformación. No sabemos qué resultado vaya a tener cada una. Sabemos que hay una composición adversa en el Congreso de la Unión, pero vamos a platicar con todos los legisladores y legisladoras del conjunto de planteamientos que vamos a llevar a la Cámara de Diputados, que ya mencioné, todos los temas que vamos a estar planteando, de todo tipo, sociales, de la diversidad, de la equidad de géneros, de políticos, etc. Pero nosotros vamos a cumplir con presentar el programa íntegro, que no se diga que no tenemos propuestas y que no llevamos nuestro programa al Congreso de la Unión. La responsabilidad será de las legisladoras y de los legisladores de aprobar o no el conjunto de las propuestas que se presenten, pero nosotros vamos a cumplir con presentar una a una todas las propuestas. Tenemos tiempo, son 3 años que dura la legislatura y ya empezamos, así de que no vamos a desperdiciar ninguna sesión. Por lo menos en cada sesión presentaremos una iniciativa en cada sesión hasta desglosar todo nuestro programa y cumplir todos nuestros compromisos. Esta batalla legislativa, sin embargo, compañeras y compañeros, no está aislada del país. Forma parte de una lucha que se está dando en México. Y esta lucha que se está dando en México es una lucha difícil, es una lucha por la transformación de nuestro país. Lo más importante es la transformación de México. Hemos luchado por la transformación de México desde hace muchos años y lo vamos a hacer durante toda nuestra vida. Es el significado que le hemos dado a nuestra vida. Así somos felices, luchando por transformar a México. Es lo que le da sentido a nuestra existencia. Si nos permiten ese comentario, es lo que le da sentido a nuestra vida, esta lucha por transformar a nuestro país, y vaya que es indispensable. Cuando vemos lo que sucede en el mundo entero, muchas veces pensamos, ¿cuándo se transformará México? ¿Cuándo se va a dar este cambio? Estamos tan preocupados de que México era como la vanguardia de América Latina. México tuvo una revolución social muy profunda y ahora México es el país más desigual del continente. Es impresionante. Somos por lo menos la 13ª economía del mundo
Y cuando yo he dicho que somos la 13ª economía del mundo, alguien me ha dicho la 11ª, la 10ª, la 9ª he escuchado. Pues peor aún, porque si somos la 9ª economía del mundo, sin embargo en términos de distribución de la riqueza somos el país número 103. Es impresionante la desigualdad social de México. La 10ª parte con mayores ingresos tiene 45 veces más que la 10ª parte con menores ingresos. Y dentro de la franja de mayores ingresos, los que tienen más tienen 400 veces más que los que tienen menos. Y el ingreso más alto del país es 14,000 veces superior al ingreso más bajo de México. La polarización de México no tiene igual en toda América Latina, es más, en todo el continente. En México puede estar el más rico del mundo y el más pobre del mundo al mismo tiempo. Entonces, tenemos una responsabilidad social muy grande y el principal problema de México es la desigualdad. Pero al mismo tiempo somos un país que no se quiere democratizar, es un país que no se democratiza. Las resistencias son muy poderosas. No podemos decir que México arribó a la democracia. No hay elección de la que podamos estar satisfechos. Fraude en el 88, Pemex Gate y amigos de Fox en el 2000, fraude y falsificación de las actas en el 2006, compra del voto masiva y triangulación de recursos de procedencia ilícita en el 2012. No hay una elección de la que podamos decir que estamos satisfechos y que todo transcurrió limpiamente. Y en el 94, asesinatos políticos. Es decir, ¿cuándo vamos a tener elecciones limpias? Tenemos derecho a tener elecciones limpias, tranquilas, democráticas, que es otro gran pendiente de nuestro país. Por eso es que estamos muy atentos a la agenda política nacional y por eso mañana vamos a estar, y los invitamos a todos a estar con Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Vamos a estar con él, acompañándolo en esta lucha, en esta batalla que no termina, en esta batalla que si es necesario que se lleve toda nuestra vida, se la tendrá que llevar por transformar a nuestro país. Mañana, pues será muy importante, porque todos estamos esperando, todos y todas, que sepamos por dónde vamos a caminar. ¿Qué sigue? Es la pregunta. ¿Cuáles son las tareas que vamos a realizar? ¿Cómo va a ser la lucha en los años siguientes? ¿Cómo nos vamos a organizar? Además de la importancia del evento de mañana, digamos que hay dos rutas que se van a definir. Una es la de las tareas en torno a la elección del 2012, es decir, cómo vamos a responder al tema de la elección del 2012, es decir, los temas de la desobediencia civil, la resistencia civil. Y otra ruta es la de la organización política para la lucha a largo plazo. El Movimiento de Regeneración va a abrir una consulta sobre qué hay que hacer, sobre si Morena se debe permanecer como asociación civil o si debe convertirse en una organización política. Va a ser una consulta muy importante y la gente va a definir qué es lo que hay que hacer. Aquí incluso yo diría, el planteamiento es que no haya una orientación al respecto, sino que la gente opine libremente, y va a ser muy importante que se dé este proceso de opinión en cada sección electoral, en cada municipio, en cada distrito y en cada entidad federativa. Y vamos a llegar al Congreso del Movimiento de Regeneración Nacional los días 19 y 20 de noviembre. Lo que sí podemos decir, compañeras y compañeros, con todo orgullo, es que no nos rendimos, no vamos a dejar de luchar, vamos a seguir en la batalla por transformar a México. No vamos a dejar solo al compañero Andrés Manuel López Obrador, está dando una batalla muy importante, una batalla histórica, una batalla con mucha valentía, una batalla con mucho vigor. Y no vamos a renunciar a nuestro programa de lucha, a nuestra plataforma histórica, a nuestra plataforma de izquierda. Vamos a trabajar de manera constructiva, vamos a trabajar de manera unitaria,
sabemos muy bien que hay que dar la batalla conjunta con los compañeros del PT, con los compañeros del Movimiento Ciudadano, con los compañeros del PRD, obviamente con Morena. Todo este torrente debe ser unitario, pero al mismo tiempo pues se tiene que dar la discusión del proceso de organización política para los próximos años, y va a ser muy importante porque la gente va a poder opinar por dónde vamos, a dónde vamos a ir. Lo que sí les puedo decir es que vamos a ir hacia la transformación de México y vamos a luchar porque nuestro país cambie, porque se lo merecen los mexicanos. Haremos del espacio legislativo un espacio de lucha, un espacio de transformación y un espacio de constante contacto con el pueblo. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva México! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva la izquierda! ¡Que viva el pueblo de México! Gracias.